Estefanía, buenas noches. ¿Me escuchas? Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ok, perfecto. Ya tienes ejecutando, corriendo SAN, habilitaste el servicio de MySQL, entraste a la consola, ya estás dentro de MySQL, todo eso. Ok, bueno, para efectos de los compañeros que después revisen este video, voy a hacer el ejercicio desde cero. Entonces, desde cero significa que el primer paso es ejecutar SAN. Después de ejecutar SAN, necesito subir el servicio de MySQL. Aquí yo ya puedo empezar a ejecutar MySQL utilizando la consola. Recordemos que MySQL está instalado dentro de este recurso de SAN en la carpeta MySQL, y los ejecutables están dentro de esta carpeta bin. Para que cada vez que voy a trabajar en MySQL no tenga que hacer esto de ubicar la ruta para utilizando la consola dirección a la carpeta, voy a crear una variable en el entorno del sistema con esa ruta, o la voy a agregar a una variable predefinida que se llama path. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar la ruta que tiene MySQL. Voy a seleccionar por acá este equipo. En las propiedades, voy a darle aquí clic derecho y propiedades. Configuración avanzada del sistema. Aquí abajo hay una variable que se llama variables de entorno. Este botón, variables de entorno. Lo seleccionamos y aquí donde dice variables del sistema, le voy a decir que voy a crear una nueva variable. Perdón. Aquí en variables del sistema voy a ubicar una variable que se llama path. La voy a editar y él me está mostrando esta información. Voy a eliminarla porque ya la había agregado, ¿cierto? Entonces, listo. Entro ahí y lo que voy a hacer es crear una nueva variable de entorno y pego la ruta. Observen que es la ruta, C2 barra inversa SAM, barra inversa MySQL, barra inversa bin. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Repito, aquí en path, edito, nuevo y pego la ruta. Pero aquí yo ya la tenía, por eso hace un momento lo que hice fue borrarla para crearla y que ustedes observaran el alcance de lo que había hecho. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a cancelar. Voy a editarla nuevamente para verificar que se agregó esta variable de entorno que es el direccionamiento a la carpeta bin de MySQL. Esto nos va a permitir no tener que ir a buscar la ubicación de la carpeta bin cuando abra la consola. Aceptar, aceptar, aceptar y cierro esta ventana. Listo. Vamos a abrir la consola CMD. Ayer habíamos, en la última sesión yo le estaba dando una instrucción cd espacio la ruta, pero miren que yo ahora aquí le voy a decir ya MySQL y él ya me reconoce MySQL, de hecho ya entró a MySQL. Entonces observan esto porque le di SAN, que si lo que yo voy a hacer se va a gestionar dentro de esa carpeta, no. Recuerden que la base de datos se está gestionando
por allá dentro de una carpeta data que está dentro de MySQL. Entonces, recordemos que MySQL menos H, la ubicación de el servidor de la base de datos localhost, menos U, el usuario, root menos P, enter. Recordar que el usuario root dentro de SAN, cuando se instala, no tiene contraseña, le damos enter. Y en ese momento estoy logueado dentro de MySQL. Si le doy show database, él me muestra las bases de datos que tenemos y, si recuerdan, habíamos empezado a trabajar con esta base de datos Biblio. Estefanía, terminaste el ejercicio, creaste las demás entidades de esa base de datos Biblio. Perfecto. Si yo le digo use Biblio, punto y coma, me dice que ya abrí la base de datos Biblio, la estoy direccionando. Ahora le voy a decir show tables para consultar qué tablas hay dentro de Biblio. Y ahí me las está mostrando. Autor, editorial ejemplar, escrito por libro, préstamo socio, tema, trata sobre. Bueno, voy a utilizar una operación radical que me borre la base de datos. Esto que yo voy a hacer, si lo van a hacer, tienen que hacerlo con conciencia de que si borran la base de datos, pues toda la información que hay dentro de ella se borra. ¿La puedo recuperar? No. Lo hago por el ejercicio que estoy haciendo y porque pues como estamos en un tema aquí de prueba y de ensayo y de aprendizaje, pues las puedo crear y borrar. Pero si estamos hablando de una base de datos en un proyecto, en una empresa, y una base de datos, le doy esta instrucción, drop, database, y el nombre de la base de datos, biblio, es lo que va a hacer es a borrar la base de datos. Observen el alcance de la operación. Dice ahí que la consulta o la operación fue exitosa. Y dice, miren lo que dice, 9 rows affected, 9 filas afectadas. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acabé de borrar todas las entidades de la base de datos Biblio. Si le doy nuevamente show database, punto y coma, mi base de datos Biblio ya no está. Entonces, ojo con esa operación porque el alcance es que elimina, borra la base de datos. Recordemos la ubicación donde se almacena la base de datos. En SAN tenemos MySQL y aquí tenemos una carpeta data. Y aquí en data, pues él me está mostrando que hay 4 bases de datos. Biblio ya no está. La borré. La voy a volver a crear. Pero si ustedes se tardaron unos buenos minutos transcribiendo todos los códigos para crear la base de datos, pues no voy a hacer eso en este momento. La idea, cuando construimos la base de datos, es que arme un archivo como este que tengo acá. Si observan ustedes, el nombre de este archivo tiene extensión SQL. Esto que les estoy mostrando se llama un script. Voy a escribirlo por aquí abajo. Un script es un conjunto de sentencias, en este caso de SQL. Miremos el orden como están definidas. El que hace primero
crea la base de datos. Como aquí está el punto y coma, él va a ejecutar esta sentencia. Después, use biblio, entonces él va a abrir la base de datos biblio. Después va a crear la tabla editorial. Recuerdan que nosotros definimos un sentido de prioridad de unas tablas sobre otras. Las que tenían llave principal y no tenían llave foránea, después de ellas sí puedo crear las entidades que tienen llaves foráneas. Recordarán ya por qué. Punto y coma. Entonces esta sentencia se va a ejecutar. La siguiente se llama que me cree la tabla libro. Y aquí está todo el código para crear la tabla libro. Esto estuvimos ya de esto hablando el martes. Luego me dice que voy a crear la tabla tema, la tabla autor, la tabla ejemplar, la tabla socio, la tabla préstamo, la tabla trata sobre, la tabla escrito por. Entonces, vean que cuando yo voy a crear una base de datos, lo ideal es que el código lo organice, lo estructure en un editor. Cualquier editor puede ser este. Yo estoy utilizando el Notepad++. También hay otro editor muy bueno que es Sublime. Los dos nos permiten y cumplen el mismo propósito. Luego miramos cómo corro un script. En este momento pues estamos trabajando por consola. Entonces lo que voy a hacer es coger todo este código, lo selecciono, lo copio, me voy a pasar acá y cuando lo pegue, él automáticamente va a empezar a ejecutar sentencia por sentencia. Recuerden que cada sentencia termina donde está el punto y coma. Solamente quedaría pendiente de ejecutar la última sentencia. Entonces lo voy a pegar. O sea, vean lo rápido de lo que ha sucedido. Estábamos acá. Recuerden que lo último que hicimos fue verificar, drop database, la borré y aquí show tables, estoy mirando las tablas, me dice que aquí las bases de datos, me dice que no, la base de datos biblio ya no está. Entonces, como no está, la estoy creando. Aquí la creé, una fila afectada. Luego le estoy diciendo use biblio, la direcciono. Aquí está la respuesta de la ejecución de la sentencia. Luego le voy a decir que me cree la tabla editorial. Y aquí están todas las sentencias para crear la tabla editorial. Me dice que la consulta o la transacción es exitosa. Lo propio con la tabla libro, la tabla tema, la tabla autor, la tabla ejemplar, la tabla socio, la tabla préstamo, la tabla trata sobre y la tabla, y estoy ahí. Observen que el cursor está parpadeando después del punto y coma, está esperando a que yo le dé enter. Entonces le voy a dar enter y él acabó de ejecutar la última sentencia. Vean cómo es la dinámica. Yo puedo tener muchas sentencias de SQL. Cómo se finaliza una sentencia por el punto y coma. Todo este código que les he mostrado lo puedo estar guardando en un archivo con extensión SQL y más adelante miramos cómo corremos esos scripts. Bueno, comprobemos si se creó la base de datos. Show database. Y efectivamente ahí está la base de datos biblio. Él aquí en el prompt me está mostrando que ya la seleccioné. Si yo le doy use solamente, él aquí me generó un error. Pues me dice que tengo que darle el nombre de la base de datos
sería redundante, no genera ningún efecto si vuelvo a decirle que use biblio. Y vamos a decirle ahora show tables. Y nos muestra las 9 tablas. Entonces, vean la dinámica con la que ejecuté el código. Cuestión de minutos. Es más, si yo hubiera tenido el código y lo hubiera copiado y pegado, este código, pues pegarlo y ejecutarlo nos demoramos segundos. Segundos. ¿Dónde está la complejidad del ejercicio? En estructurar y organizar cada sentencia. Aquí la sentencia no es esta línea, aquí la sentencia es ese conjunto de líneas. La sentencia finaliza donde está el punto y coma. Cierto, miren, observen que él incluso aquí me está mostrando una ayuda con esta línea roja. Si yo le quito el punto y coma, el paréntesis, vean que se perdió la finalización de la sentencia. Él asume que la sentencia no ha finalizado. El paréntesis, el punto y coma. Voy a hacer otra operación. Acá. Drop database biblio. Listo. La borré nuevamente. Show database. No está biblio, ¿cierto? Voy a venir aquí nuevamente al código. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si le quito los punto y coma? Vamos a ver qué efecto genera si yo quito los punto y coma. Los voy a quitar todos. Y voy a coger todo ese código, lo copio y lo pego. Observen que él no ha ejecutado todavía nada. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el punto y coma. Le voy a dar punto y coma a ver qué pasa. Enter. Error. ¿Por qué error? Porque él ha reconocido todo el código como una sola sentencia. Y resulta que aquí realmente hay muchas sentencias. Recuerden que la sentencia va hasta donde finaliza el punto y coma. Entonces yo no puedo intentar armar todo dentro de un solo bloque. Cada sentencia es una instrucción que se corre por separado. Cree la base de datos, seleccione la base de datos, cree esta tabla, cree la siguiente y así las demás. ¿De acuerdo? Voy a darle aquí Enter y me voy a copiar nuevamente todo el código. Lo copio a la consola y lo pego. Vean que esta vez inclusive la novena tabla la creó. Antes se había quedado parpadeando y hasta que yo le di Enter. ¿Por qué en esta ocasión la creó? Porque aquí, si recordarán, yo le di un Enter y generé esa línea 105. O sea, hay un Enter al final de la línea 104. Listo, ya tenemos nuestra base de datos. Me voy a ayudar de un gestor que se llama el PHP MyAdmin para visualizar por aquí mi base de datos biblio. Me interesa el diseñador para mostrarles el modelo relacional. Luego miramos cómo funciona el PHP MyAdmin. Aquí lo que me interesa es reconocer el modelo relacional de la base de datos.
mi tabla socios, mi tabla préstamo, escrito por. Normalmente uno intenta ubicar las tablas de tal suerte que las relaciones no se superpongan, a pesar de la que utiliza unos colores a manera de ayuda que me permite hacer seguimiento a las relaciones, pero resulta un poco más estético en la medida que estas líneas no se crucen, ¿cierto? Entonces queda mejor así, queda mejor así, perfecto. De ese esquema ya habíamos hablado. También hablamos del orden. Vean que cuando yo creo la base de datos, si el código está bien, no tengo ningún problema. Cuando lo pegué aquí y lo corrí de una, se generó bien, se creó bien la base de datos. Y aquí lo estoy comprobando, ahí estoy observando el esquema relacional de esa base de datos. Pero es probable que en este proceso constructivo de la base de datos, si estoy agregando entidad por entidad, o así lo haya planificado y lo haya estructurado el código como lo estoy sugiriendo en un editor de texto, me equivoque. Equivocaciones. Por ejemplo, le estoy dando el nombre a un atributo de manera equivocada. Le estoy dando el nombre a una tabla de manera equivocada. El tipo de dato que le definía un atributo me equivoqué. Lo quiero cambiar. Me di cuenta que me hizo falta un atributo en una tabla, entonces lo quiero agregar. O me doy cuenta que ya no quiero determinado atributo dentro de una tabla y lo quiero eliminar. O me doy cuenta que la llave foránea quedó mal y la quiero eliminar. O me doy cuenta que la llave principal quedó mal y la quiero eliminar. Esas operaciones que estoy comentando son operaciones normales que se pueden dar, sujetas a todas esas circunstancias que se pueden presentar y que acabo de mencionar. Si me equivoqué, ¿cómo hago para resarcir el error? ¿Cómo lo corrijo? La propuesta es que tendrá que llegar un punto donde estoy plenamente de acuerdo con el diseño de mi base de datos. ¿Por qué? La idea es que para cuando yo ya vaya a empezar a cargar información, registros en las entidades de la base de datos, definitivamente hacia futuro esa base de datos no se modifique. No se modifique desde el diseño que nosotros planeamos. Porque es que si yo modifico el diseño y le cambio el nombre a las tablas, a los atributos o el tipo del atributo, y resulta que sobre esa base de datos hay una aplicación en producción funcionando y ustedes hacen una modificación, pues error, la embarramos. ¿Por qué? Porque pues desde mi aplicación yo estoy buscando la tabla libro y resulta que le cambié el nombre a libros, pues él no va a encontrar libros. O por ejemplo, en la tabla socio le cambié el nombre al atributo, dirección y le cambié el nombre a street. Pues cuando él desde la aplicación vaya a buscar los atributos, pues no los encuentra y eso sería error. Tendrá que modificar el código, la programación de la aplicación.
y no es la idea. Si forzosamente hay que modificar la estructura de la base de datos, necesariamente se tendrá que ir a modificar el código. Entonces todo depende de la manera como estemos abordando el código de interacción con la base de datos. Por eso planteábamos desde Java trabajar modelo vista controlador y en la capa modelo definiríamos clases que me van a permitir poder articular y generar esas transacciones del lado de Java con la base de datos del lado de MySQL. Bueno, con esto que he comentado, entonces vamos a realizar algunas modificaciones. Estuve preparando esas acciones que me van a permitir a mí modificar una tabla. Y las operaciones que estaba mencionando: cambiar el nombre de la tabla, eliminar una columna, varias columnas, eliminar la llave principal, una llave foránea, agregar una nueva columna al final de la tabla, agregar una columna nueva después de otra, añadir una nueva columna al comienzo de la tabla, agregar un índice, eliminar un índice, asignar una llave principal, modificar la propiedad autoincrement para un atributo, para una columna, renombrar una columna, cambiar el nombre y el tipo de una columna, solamente cambiar el tipo de dato de una columna. Entonces vamos a trabajar en estas operaciones que me permiten modificar la estructura de una tabla. Del documento guía curso que tenemos, donde está nuestras entidades, voy a buscar, aquí tengo la instrucción alter table, y todo lo que nos está mostrando acá son las operaciones que vamos a hacer ahorita. Entonces todo lo que está aquí lo voy a ejemplificar. Le vamos a dar relevancia a las más utilizadas. En la medida que ustedes se fortalezcan en el dominio de la gestión de MySQL, pues vamos a ir explorando, van a ir explorando en los documentos, en la documentación de MySQL, el ámbito que ella tiene. Voy a buscar dónde se creó esta tabla T1. Aquí está. Create table. Voy a crear una tabla que se llama T1. Analicemos este código porque la idea no es copia y pegue. Analicémoslo. Aquí le voy a dar la orientación para crear una tabla con un atributo A de naturaleza integer y un atributo B de naturaleza chart tamaño 10. ¿Listo? Una tabla con dos atributos. Vean la dinámica, lo estoy trabajando en un editor. Estoy seguro que el código esté bien, sin errores. Lo copio y me voy a la consola. Pero lo que voy a hacer, lo voy a hacer en una base de datos diferente. Es decir, no quiero afectar mi base de datos biblio por organización. Voy a decirle aquí, créate database prueba. Voy a crear una base de datos que se llame prueba. Prueba. Se me fue, aquí está ese. Créate data, perdí, aquí me fue, créate database prueba.
y le voy a decir use prueba. Listo, ya estoy direccionando la tabla prueba. Si le digo aquí show database, aquí está prueba. Si le digo show tables, pues no debe haber nada, empty, vacía. Listo. Entonces vamos a decirle que vamos a crear esta tabla. Copio, pego, le damos enter y él ya creó la tabla. Si le digo show tables, ahí me muestra la tabla T1. Si le digo describe T1, punto y coma, nos muestra la descripción de esa tabla T1. Bueno, entonces Estefanía e Iván Darío, si ya están en MySQL, van a crear una base de datos que se llama prueba y dentro de prueba van a crear esta tabla que se llama T1. Si tienen abierto este documento, el que referencia la naturaleza y tipo de los atributos de esa tabla T1, estoy en la página 236 del documento. Se van a tomar 3 minuticos para hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Iván, en el alcance del ejercicio, básicamente no hemos avanzado nada. Lo mismo que hicimos la sesión pasada, creamos una base de datos y una tabla. ¿Qué base de datos tiene que crear? Una base de datos que se llame prueba. ¿Y qué tabla va a crear? Esta tabla que se llama T1 con estos dos atributos. Eso es lo que hasta ahora hemos realizado. Y sobre esta y otras tablas de prueba es que vamos a ejemplificar cómo hago yo para darle mantenimiento a una base de datos en proceso de construcción. El martes en la noche yo habilité la sesión. Ayer la organicé para bajarla en MP4 para poderla subir a YouTube.
Listo. Estefanía, ¿cómo estamos? ¿Podemos continuar? Profe, estoy creando la tabla, pero tengo una inquietud. ¿La tabla la creamos dentro de la base de datos Biblio? No, no, Estefanía. ¿Tú creaste la base de datos prueba? Sí, sí, señor. Entonces tienes que decirle use prueba para direccionarla de esa manera. Y ahí sí le dices que cree la base, la tabla T1. Para Rafael que se acabó de incorporar y para ilustrarle nuevamente a Iván la dinámica del ejercicio que acabamos de hacer, voy a drop database a borrar la tabla, la base de datos prueba. Recordar que si ustedes eliminan una base de datos, la base de datos no se puede recuperar. Perdónenme aquí por los errores míos de sintaxis, ¿sí? O sea, recuerden eso, ¿no? O sea, casi que mis errores son ejemplo de lo que no hay que hacer. Eh, si yo me equivoco por error de sintaxis, porque omito algo, sencillamente genera error. Entonces la sintaxis tiene que estar muy bien planeada para que no se genere el error. Aquí acabé de borrar la base de prueba. Voy a mirar qué bases de datos tengo. Show database, prueba no está. Voy a crear prueba. Crear, bueno, espérenme, inclusive voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir en MySQL, en data, están las bases de datos. Vean que aquí está Biblio. Aquí está Biblio. Voy a decirle que me create database, database, prueba, punto y coma. Ya la creó. Me voy a ir a la carpeta ya para ver si se creó. Mírenla, aquí está. ¿Y qué hay ahí? Ese es archivo propio de la base de datos. Yo no lo puedo abrir, yo no lo puedo editar. Eso lo tengo que hacer con transacciones o sentencias de SQL. Use prueba y ahora sí voy a crear la tabla. Recordar y les recomiendo usen un editor y peguen el código o digítenlo y analicen el código. Create table, cree la tabla T1, tiene dos atributos, A de naturaleza integer, B de naturaleza char y extensión 10. ¿Listo? Sencillo. Voy a copiar y a pegar, le voy a dar enter y él acabó de crear la tabla. Si le digo show tables, pues él me está mostrando que tengo una tabla. La tabla se llama T1. Y si quiero mirar la estructura de la tabla T1, le voy a decir describe tabla T1. T1. ¿De acuerdo? Y describe, bueno, des- voy a escribirle completo, describe, y ahí está la estructura de mi tabla T1. Eso lo que estuvimos trabajando el martes. Digamos que hasta aquí no hay ningún aporte nuevo. Me confirman si, tómense un par de minutos y verifiquen que haya quedado creada esa tabla T1 dentro de la base de datos prueba.
¿Listo? ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, entonces vamos a hacer algunas modificaciones y vamos a trabajar en esta base de datos prueba. Por ejemplo, yo quiero renombrar una tabla, cambiarle el nombre. ¿Cómo le cambio el nombre? Alter table, el nombre de la tabla, rename y el nuevo nombre. ¿Dónde puedo trabajar esto? Por aquí. ¿Cómo se llama la tabla? T1. Le voy a colocar un nuevo nombre. La voy a llamar ejemplo. Le voy a cambiar el nombre a la tabla. De T1 va a pasar a ejemplo. Alter table, rename. Entonces nos vamos a ir aquí a la consola. Clic derecho. Alter table, T1, rename, ejemplo. Le voy a dar enter. Y listo. Query OK dice que el alcance de la sentencia fue exitoso. Show tables, ¿cierto? Show tables. Y observen que yo ya no tengo la tabla T1. Esta tabla ya no existe. Ahora la tabla que existe se llama ejemplo. Y si yo le digo que escriba ejemplo, pues él ahora me está mostrando la estructura de ejemplo, la tabla que anteriormente se llamaba T1. Van a hacer ustedes lo mismo, le van a cambiar el nombre a la tabla que crearon. Tomémonos un minuto para hacer ese ejercicio. ¿Listo? Nos vamos a ir a la siguiente transacción. Eliminar una columna de la tabla. Eliminar una columna de la tabla. Entonces me voy a ir al editor. Eliminar una columna. Esta tabla tiene dos columnas, la columna A y la columna B. Recuerden que cuando hablamos de columna, atributo o campo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Vamos a eliminar cualquiera de los dos. Por ejemplo, la columna A. Entonces, ¿qué tabla voy a modificar? Ejemplo se llama la tabla. Drop column. ¿Qué columna voy a eliminar? B. ¿De acuerdo? Este documento en Word se los voy a compartir para que lo tomen como referencia. Voy a pegar alter table ejemplo drop column B. ¿Qué voy a hacer? A eliminar la columna B. Query OK. Estoy haciendo esta lectura. Query OK significa que el resultado fue exitoso. Si yo le digo nuevamente que me describa la tabla ejemplo, observen que ya no está la columna B, ya no está el atributo B. Esta tabla en este momento solo tiene un atributo.
¿Listo? Vayamos con la siguiente actividad. Eliminar varias columnas. Bueno, vamos a dejar un momentico pendiente porque es que no nos queda sino una columna. Primero necesitamos agregar algunas columnas. Entonces, hagámoslo acá. Vamos a añadir una nueva columna. Al final de la tabla. Vamos a añadir una nueva columna al final de la tabla. Alter table, el nombre de la tabla, add, el nombre del atributo y la naturaleza del atributo. Nuestra tabla se llama ejemplo. En esta tabla ejemplo le vamos a decir que adicione un atributo que se llama fecha de nacimiento y es de naturaleza date. Vamos a coger este código, lo traemos aquí y acabé de agregar ese atributo. Si yo le digo que me describa la tabla ejemplo, él me agregó fecha de nacimiento, lo agregó al final de la tabla. Pero yo puedo crear atributos en una ubicación determinada. En una columna, yo puedo agregar una nueva columna después de otra. Entonces vamos a agregar un atributo de tal suerte que ese atributo quede entre el atributo A y el atributo fecha de nacimiento. Entonces miremos cómo sería la construcción del código. ¿Qué tabla voy a modificar? Ejemplo. La columna que voy a agregar la voy a llamar la columna B. Varchar de 5. After. Después. Nombre de la columna anterior. La columna se llama... A ver, yo voy a colocar la columna A. La columna A, sí, aquí está, la columna A. Entonces, después de la columna A, él lo que va a hacer es a crear, después de la columna A, él va a crear una columna y la va a llamar B. ¿De acuerdo? Y esa columna B va a ser de naturaleza varchar tamaño 5. Ahí está el código, enter, query OK, no tiene errores. Si le digo que me describa, ejemplo, miremos el alcance. ¿Qué pasó? Él me agregó la columna B después de la columna A. Es de naturaleza varchar. No le he colocado ningún modificador, entonces él por default define el atributo nulo, puede ser nulo. Y el valor por default es nulo. Bueno, así como yo agrego atributos al final, en partes intermedias, también puedo colocar atributos al comienzo, en la primera posición de la tabla. Que el atributo que yo voy a crear sea el primero. Entonces, ¿cómo caracterizo ese atributo al comienzo? Tabla que voy a modificar se llama ejemplo. Va a agregar una columna. Voy a llamar a la columna ID, algo así como identificación. Me sugiere que, por ejemplo, que sea varchar de 5, puede ser del atributo que yo quiera. Y vamos a decirle ese int first para que nos lo deje al comienzo. Entonces vamos a copiar esa sentencia, la corremos
y me generó aquí un error. Voy a quitarle este int. Dejémosle solamente la palabra first. Listo. En el documento que les voy a compartir, quitémosle ese first. Listo. Hagamos la descripción de la tabla. Recuerden que el primer atributo es ID. Y ahí está. ID es el primer atributo. ¿Qué hemos hecho? Eliminamos atributos y agregamos atributos. Al final, después de una columna determinada o al comienzo de la entidad, donde yo quiera dejar el atributo. Voy a regresar nuevamente aquí a este documento. Todavía no, aquí me habla de eliminar varias columnas. Miremos a ver cómo está. Tenemos 4. Bueno, eliminemos la columna A. Eliminemos la columna A y la columna fecha de nacimiento. Vamos a eliminar 2 columnas en una sola sentencia. Si yo quiero eliminar varias columnas, lo vamos a hacer con la siguiente notación. Alter Table. ¿Qué tabla voy a modificar? Ejemplo. Drop column. ¿Qué columna voy a eliminar? Entonces mencionamos que íbamos a eliminar la columna A. La columna A. Coma. Voy a eliminar otra columna. Drop column. Fecha. Nacimiento. Entonces aquí estoy combinando drop column, drop column. Aquí me borra la columna A y aquí me borra la columna fecha nacimiento. Copio ese código, lo pego, lo corro, query OK, el alcance de la operación es exitoso. Miremos la descripción de la tabla. Cuando yo lo visualice, él solamente me tendrá que mostrar el atributo ID y el atributo B. De acuerdo, vean, ahí está, el atributo ID y el atributo B. Miremos qué otra sugerencia tenemos. Ya hicimos esto. No hemos hecho la eliminación de la llave. No la podemos eliminar porque no la hemos creado. Foránea, no tenemos todavía otra tabla para poder trabajar la llave foránea. Tenemos pendiente esto. Vamos a crear una llave primaria. Entonces vamos a agregarle una llave principal a nuestra tabla. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Ejemplo. Alter Table, modifique la tabla ejemplo. ¿Y qué va a hacer en esa tabla? Add Primary Key. Agréguele una llave principal. ¿En qué atributo? Entonces observen que entre paréntesis vamos a colocar el atributo. El atributo, nuestro atributo sería, vamos a hacerlo por ejemplo en este ID, en este atributo ID. Entonces le vamos a indicar acá que lo vamos a hacer en el atributo ID. Cogemos el código, lo copiamos, lo pegamos. Alter Table ejemplo, add primary key, entre paréntesis ID, enter. Query OK, o sea, exitoso. Si yo vengo
y le digo que me describa ejemplo, observen que él en el atributo ID me dice que ese atributo PRI es llave principal. Antes no era, ahora sí, porque lo acabé de definir como llave principal. Tenemos que así como agrego la llave principal, también puedo eliminar la llave principal. Y miremos la sentencia que me permitiría construir la eliminación de la llave principal. Modifique la tabla, alter table ejemplo. Drop primary key, así de sencillo. Alter table ejemplo, drop primary key. Él le va a borrar la llave principal a la tabla ejemplo. Voy a coger ese código y lo voy a traer a la consola. Alter table ejemplo, drop primary key. Vamos a dar enter. Query, ok. La operación fue exitosa. Si yo le digo que me describa ejemplo, entonces este PRI asociado como llave principal al atributo ID ya no va a estar. ¿De acuerdo? Observen que ya no va a estar. ¿Qué particularidad tenemos acá? Observen ese atributo null. Miren cómo él venía operando. Cuando yo creé el atributo ID, el default era que el atributo fuera nulo. Sí, puede ser nulo. Pero cuando yo le agregué la llave principal, recuerden que los atributos cuando se comportan como llave principal no pueden ser nulos. Él automáticamente me lo dejó en no. Aquí yo le modifiqué y le quité la llave principal, pero el atributo no puede ser nulo. Es obligatorio que se agregue un dato, un valor a ese atributo ID. Puede que se repita porque no es llave principal, pero es obligatorio porque quedó no nulo. Bueno. Añadir columnas, ya lo hicimos. Añadir índice. Añadir índice. Hablemos de añadir un índice. Vamos a implementar un índice. ¿Qué es un índice? Un índice me permite a mí hacer búsquedas mucho más rápido dentro de una entidad. Normalmente voy a tener la llave principal en la entidad. Y sobre ese atributo que es la llave principal desarrollo procesos de búsqueda. Pero es factible que en la naturaleza de la estructura de mi tabla yo quiera desarrollar otro tipo de consultas. Pensemos, por ejemplo, una tabla donde están los nombres de los clientes. La llave principal puede ser el identificador del cliente, pero supongamos que para mí es frecuente consultar los clientes por su nombre, no apellido, por su nombre. Juan Carlos, Esteban, Ana Isabel. Entonces, si yo quiero buscar por ese atributo nombre al que me estoy refiriendo, una manera mucho más rápida de lograr el ejercicio es si sobre ese atributo creo un índice. ¿Por qué no es conveniente de crear muchos índices? Porque el índice ocupa espacio y en la base de datos pues eso va a significar espacio. Y si yo tengo tablas con 1, 5, 20 millones de registros, pues si tengo una tabla con 20 millones de registros y hay un índice sobre esa tabla, pues significa que hay 20 millones de campos en el atributo de ese archivo de índice. Entonces, pues consume recurso. ¿Qué tabla voy a modificar? Ejemplo, voy a decirle que me agregue un índice en un atributo. ¿En cuál atributo? Digámosle que lo agregue en ese atributo B. Digámosle que lo agregue en la columna B.
Voy a coger este código y lo voy a traer aquí a la consola y lo voy a correr. La operación exitosa. Miremos la descripción de la tabla y observen que él aquí para el atributo P en la columna aquí me está mostrando en ese atributo este valor, mul, que es algo así como multivalor. Es un índice. Lo reconozco entonces como un índice. Y así como creo el índice, también lo puedo eliminar. Entonces miremos cómo sería la implementación para eliminar el índice. Alter table ejemplo. Y le voy a decir drop, elimine el índice. Nombre del índice. Vamos a colocar aquí el campo. Y miremos el efecto. Miremos el efecto. Voy a darle enter. Query OK. Consulta exitosa. Muéstreme la descripción de la estructura de la tabla ejemplo. Y aquí B era un índice. Aquí B ya no es índice porque lo acabé de eliminar. Eliminé el índice. De esta manera entonces, como creo, elimino un índice. Agregué llave principal. Agregué llave principal. También la eliminé. Hace un rato mirábamos cómo renombrábamos una tabla. Miremos cómo podemos renombrar, cambiarle el nombre a una columna. Entonces, vayámonos a nuestro editor. Estas sentencias que estoy colocando acá, este archivo también se los voy a compartir para que vean la secuencia de las operaciones que estuvimos desarrollando. Ejemplo, alter table ejemplo, chain, nombre viejo columna. ¿Cuál es el nombre que tiene en ese momento la columna? Por ejemplo, B. B. Nombre viejo columna, B. Nombre nuevo columna. Entonces, ¿qué nombre le voy a dar ahora a la columna? Vamos a lo voy a llamar ciudad. Voy a llamar a la columna ciudad. Por ejemplo, ¿cierto? Le podríamos dar el nombre que quisiéramos. Alter table, modifique la tabla ejemplo, chain, cambie el nombre del atributo B por ciudad. Error, error. Ejemplo chain B. Permítame, yo verifico acá. Chain, nombre viejo, nombre nuevo. Voy a escribir una palabra y voy a hacer una prueba. No. Entonces voy a venir por aquí. Documentación, de MySQL.
La documentación, recuerdan que así como Java tiene documentación, MySQL también tiene documentación. Y vamos a decirle aquí alter table. Y él aquí me está mostrando la sintaxis de alter table. Alter table. Y nos interesa verificar chain. Chain. Él me dice entonces que le doy chain all column, el nombre antiguo, new column, el nombre nuevo. Ah, pero él acá me está diciendo que cuando le doy el nombre nuevo, tengo que colocarle column definición, o sea, el tipo de columna. Entonces, si yo miro aquí mi descripción, recordemos que la columna B es varchar de 5. Entonces deberíamos escribirle aquí varchar de 5. Y voy a correr nuevamente la sentencia. Ok. Y miremos la descripción. Entonces observen que el atributo ya no se llama B, sino que se llama ciudad. Le acabé de cambiar el nombre. ¿Cuál es aquí la moraleja? El uso de la documentación. ¿De acuerdo? Usar la documentación es venir y ubicar esta página de.mysql.com de refman, manual de referencia de la versión 8. Pues lo que yo hice fue en un navegador, le dije en el navegador documentación de MySQL. Y vean, acá este es un PDF, lo puedo descargar. Lo puedo descargar. Aquí estoy viendo la documentación en línea. Él me abre esta página y aquí que quiero buscar. Entonces estábamos trabajando el alter table. Lo mismo aplica sobre toda la sintaxis de lo que yo quiera. Él aquí me está mostrando varios enlaces. Enlaces. Por ejemplo, aquí me está mostrando la sintaxis para la versión 13.1.9, 13.7.1. Tomé este enlace y él me trajo aquí a la documentación de alter table. Y aquí me está mostrando la estructura. Hemos utilizado algunos, drop primary key, hemos utilizado el drop column, hemos estado trabajando el alter column, estábamos hablando entonces la sentencia que me permitía cambiar o renombrar chain, el nombre de la columna. Entonces, es importante un poco familiarizarse con la sintaxis, así como trabajamos la de Java. Aquí sucede exactamente igual con la de MySQL. Bueno, ya renombramos columnas, cambiar el nombre y el tipo de un dato de una columna. Vean que esto que está acá es lo que acabé de hacer. Solamente que aquí inclusive podría modificar el tamaño. Yo dejé el tamaño igual, pero podría modificar el tamaño. Vayamos a el código que tenemos acá. Le voy a decir que vamos a cambiar ciudad, por ejemplo, ciudad, el atributo se llama ciudad. Lo vamos a cambiar, por ejemplo, por
ciudad capital, el atributo, por ejemplo. Aunque lo que yo quiero modificar es solamente el tamaño, que no sea de 5, sino de 30. Query OK, miremos la estructura de la entidad y observen, el atributo conserva el mismo nombre. ¿Qué cambió? El tamaño del atributo. Antes era de 5 y ahora es de 30. Entonces, todas las posibles modificaciones que se pueden estar dando sobre una tabla, pues es lo que hemos estado trabajando. Cuando ustedes están construyendo la base de datos, es posible que se equivoquen porque el nombre del atributo quedó mal, porque les hizo falta una columna, porque no le colocaron, no le definieron la llave principal, porque quieren agregar otro atributo o quieren eliminar un atributo, quieren cambiarle el nombre a la tabla, quieren eliminar la tabla para volverla a crear. Entonces, todas esas acciones las estaríamos desarrollando apoyándonos en estas sentencias. Alter table. Y la ejemplificación de esas sentencias las estoy trabajando aquí en un documento aparte, en un editor, que es la recomendación. O sea, yo estratégicamente estoy generando esta dinámica para que nos quede claro el alcance de una manera interesante de trabajar, no trabajar directamente aquí en la consola, porque es susceptible que cometemos errores. Ustedes se han dado cuenta que yo he cometido errores y resulta mucho más fácil analizarlos si los trabajo desde un editor. Bueno, preguntas. Preguntas de la actividad que hemos desarrollado. ¿Ninguna pregunta? ¿Claro el ejercicio? Levantemos la mano si el ejercicio es claro. Ok, Estefanía. ¿Qué opinan los demás compañeros? Claro el ejercicio. Recuerden que el ejercicio queda grabado. Es más, mientras finalizamos esta sesión, voy a coger este código, ejemplos, sentencias de SQL. Voy a guardar eso, puede ser por ahora aquí en el escritorio. Listo. Y tenemos este documento de Word. Lo vamos a guardar. Puede ser entonces aquí en el escritorio, en un PDF para que no pese tanto. Listo, ahí está. Y me voy a ir a el LMS. Recuerden que por aquí tenemos unos documentos de apoyo. Entonces ahí voy a subir estos dos archivos. El archivo de ejemplo de sentencias. Listo. Y le vamos a decir que nos suba el otro archivo que está en formato me quedo con este nombre. Espérenme, verifico en el escritorio el nombre de ese archivo. Voy a cambiarle aquí el nombre. Lo voy a llamar Workshop MySQL Alter Table.
Entonces, aquí, Workshop MySQL After Table. Entonces ya, vean, les acabé de compartir los dos archivos. Los dos archivos están acá para que los analicen y desarrollen la práctica. Vean que si ustedes me dicen, quiero mirar el historial de todo lo que se hizo, no. El estado del arte es el último. ¿Puedo mirar en la tabla de ejemplo cuando tenía la llave principal? No, porque yo ya borré la llave principal más adelante. ¿De acuerdo? O sea que si yo salgo, me salí de MySQL. Si yo vuelvo nuevamente a MySQL y le digo que use ejemplo, MySQL use prueba, la base de datos se llama prueba, y me muestre show tables, entonces tenemos la tabla ejemplo, y si yo le digo que me describa ejemplo, pues el estado de ejemplo es la última que teníamos, porque ¿qué hemos hecho? Hemos modificado cada sentencia de estas, cada que yo he ejecutado, cada que yo ejecuto esta línea, afecta, tiene un alcance, tiene una modificación inmediata sobre la estructura de la base de datos. Y yo le puedo dar control Z para deshacer, no. Así como hice, deshice, pero no con control Z, sino con una sentencia. Así como con add primary key agrego una llave, con drop primary key la elimino. Así como con add index agrego un índice, con drop index lo elimino. Todo lo que yo haga lo puedo deshacer, pero con sentencias de SQL, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el alcance de la sesión de hoy. A ver, antes de cerrar, voy a leer acá, dice Fernando, que si puedo compartir el documento. Fernando, se acaba de dar cuenta que acabé de compartir los dos documentos. Que si puedo limpiar todo lo que se escribe en el CMD, o sea, aquí en la consola. Esto que está acá hacia arriba no importa, porque yo estoy aquí trabajando en la consola, eso no se limpia. Pero si estoy aquí, por fuera de SQL, para limpiarlo le escribo CLS y me limpia. En MySQL, si yo le doy clear, no sé, a ver, clear, no limpia. Clear, no. En este momento aquí lo importante es el alcance que tiene la sentencia, entonces no es relevante el código que se va generando atrás del cursor. Bueno, ¿alguna inquietud adicional? Recuerden que la próxima sesión la vamos a hacer el próximo lunes. El lunes vamos a mirar cómo, así lo que hemos estado trabajando hoy, pero nos falta hacer una acción que es las llaves foráneas. Pero quiero que practiquen esto que estuvimos haciendo hoy antes de tocar las llaves foráneas, porque es que las llaves foráneas afectan más de una tabla, entonces necesitamos tener como más seguro esto que hemos hecho hoy antes de mirar las llaves foráneas. Eso lo hacemos al comienzo de la sesión del lunes y después vamos a mirar las instrucciones de ML, manipulación de datos, que son las que me permiten hacer el CRUD, ¿de acuerdo?
agregar registros, consultarlos, modificarlos, borrarlos. Pregunta Rafael sobre esta sesión a YouTube. Sí, la anterior, digamos que después de que la sesión queda grabada, uno corre un proceso para que él deje el archivo en MP4 y lo pueda uno subir a YouTube. Creo que ese archivo ya está. Entonces ahorita, apenas me retire, voy a coger el archivo de la sesión de lunes y lo subo a YouTube y les muestro el enlace por un anuncio. Y esta sesión, entonces lo pongo a generar el MP4. Eso se demora, yo creo que mañana en la tarde ya está, para publicar el video de la sesión de hoy también en YouTube, ¿de acuerdo? Listo, ok. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces continuamos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Si tienen algo de tiempo, pues interesante si pueden revisar los videos, los documentos y si pueden hacer los ejercicios. Miren que los ejercicios no son de copia y pegue, son es de analizar. Analícenlo porque finalmente ustedes tendrán que crear la base de datos de su proyecto. Entonces, relevante que dominen la base de datos y estas sentencias de SQL. Ok, Fernando, una feliz noche y para los demás una feliz noche. Continuamos el lunes. Recuerden retirarse de la sala para poder finalizar la grabación.